Así que bueno, esta es la primera vez que yo les voy a hablar un poco de la investigación que hacemos, de por lo menos una parte de lo que hacemos en nuestro equipo. Nosotros somos un equipo bastante grande y en distintas universidades y tenemos muchos intereses. ¿Sí? Estudiamos últimamente salud mental en educación superior. Tenemos cohortes bien grandes de estudiantes que están en formación técnico-profesional, de psicoterapia, de evaluación de salud mental. Desarrollamos software para hacer monitoreo de rutina, identificación de casos, feedback a terapeutas. Hacemos desarrollo e innovación en tratamientos, por ejemplo, tomar tratamientos caros, grandotes, difíciles de implementar, como por ejemplo DBT, y convertirlo en una intervención de 3 meses online y probar su efecto en un servicio de salud público. Estamos haciendo innovación en modularización, o sea, distintas formas de personalizar tratamientos para aumentar esos efectos, como hablaba Cristóbal el otro día. Psicopatología básica, el trastorno del límite de personalidad, principalmente a través de evaluaciones ecológicas momentáneas, que es precisamente el área de la cual les voy a hablar hoy día. O sea, voy a presentarles 6, 7 estudios que hemos hecho del uso de Ecological Momentary Assessment para entender distintos aspectos de el funcionamiento de las personas que tienen un diagnóstico de trastorno límite de personalidad, que es como una de las áreas de psicopatología básica que estudiamos. La otra es heterogeneidad en depresión. Hacemos análisis de redes, nos interesa harto entender cómo las cosas no son solamente una sola cosa, sino que son varias cosas a la vez. Esto no es un error, esto representa lo siguiente. ¿Se fijan que acá hay un cuadradito blanco? Eso representa más o menos respecto a la vida de una persona el momento en que está en la sesión con su terapeuta o el momento en que la persona viene al laboratorio, al consultorio y responde a una medida, por ejemplo, de depresión, de ansiedad, de relaciones interpersonales, cualquier situación en la que invitamos a una persona o incluso online le pedimos que conteste un cuestionario vieron que son típicamente retrospectivos en las 2 últimas semanas. Siempre le estamos pidiendo a las personas que hagan una especie de promedio, ¿no es cierto?, de cómo han estado respecto de su ánimo, de su ansiedad, de sus preocupaciones, de pensamiento intrusivo. Y asumimos que las personas son capaces de tener esa perspectiva, digamos, hacia atrás, y funciona bastante bien, y mucha de nuestra investigación se hace de esa manera, pero también hay bastantes sesgos que están identificados de cuáles son las operaciones mentales que hacemos cuando nos preguntan que recordemos lo que pasó hace un par de semanas hacia atrás. Y eso es particularmente cierto en fenómenos que tienen alta variabilidad. ¿Sí? O sea, por supuesto que si yo he estado, por ejemplo, con un ánimo depresivo sin cambiar durante 2 semanas, que es uno de los principios de la sintomatología depresiva, aunque sabemos que la sintomatología depresiva es mucho más variable de lo que pensábamos, dentro de un día, de todas maneras, quizás si una persona ha persistido, digamos, en ese ánimo depresivo, un reporte retrospectivo de su ánimo depresivo puede ser bastante preciso, ¿sí? Pero sin embargo, si en los casos de las variables que son muy dinámicas, de las experiencias que cambian mucho momento a momento, las personas tienden a operar con ciertos sesgos de recolección retrospectiva que son bastante conocidos, entre ellos reportar el momento actual, como me siento ahora, o reportar un momento peak. ¿Sí? Entonces se pierde, obviamente, la variabilidad momento a momento y tendemos a sobreestimar el momento actual, que puede ser bueno o malo, o neutro, o algún momento que es particularmente memorable, ¿no es cierto?, que se quedó en nuestra mente, pero que no necesariamente representa. Esto se ha estudiado desde paradigmas cognitivos hasta economía del comportamiento tipo Kahneman, que dice, bueno, tú vas al dentista y el dentista tenía mano de ángel, que se iba perfecto, todo perfecto, y a último momento, antes de irte como que te dolió algo, lo que tú te acuerdas es lo que te dolió y es un dentista de porquería y tiene, ¿sí? Entonces como que uno tiende a maximizar o sobre representar esos momentos que se salen. Y ahí se pierde nuestra capacidad de entender la dinámica de los fenómenos. Y ahí, como todos saben, y no me voy a detener mucho en esto porque la verdad es que EMA ya es antes era como los nuevos modelos para estudiar las dinámicas de psicología, ahora es como
hay cosas 10 veces más nuevas y EMA es como casi, casi un test de Rorschach, digamos, pero... así que no voy a explicar mucho, pero EMA es una manera, ustedes saben, de recolectar información que tiene bastantes características interesantes. Una es que es momentáneo. Que sea momentáneo es que en vez de preguntarle a la persona hace 2 semanas o desde hace 2 semanas, le pregunto en este momento. O desde la última medición, incluido este momento, para capturar también las ventanas de tiempo, las experiencias entre mediciones, me siento, o estoy con, me siento feliz, triste. ¿Sí? Son medidas momentáneas y son ecológicas porque en vez de traer a la persona al consultorio o al laboratorio, básicamente usamos teléfonos, digamos, móviles y les preguntamos en el momento en que estén, en el lugar que estén. O sea, es ecológico porque estamos investigando o pensamos que estamos investigando estos fenómenos en la vida real de las personas. ¿Sí? Entonces, por eso es una evaluación ecológica momentánea. ¿Sí? Y eso tiene ciertas ventajas para poder producir estructuras de datos longitudinales intensivas. O sea, donde tengo varias mediciones por persona, eso implica siempre que necesito muestras más chicas, tengo mayor poder, tengo más observaciones por persona, puedo analizar estructuras de tiempo, relaciones temporales, puedo hacer anidamiento. O sea, con las estadísticas apropiadas puedo efectivamente entender la complejidad de estos fenómenos de una forma que no podría simplemente haciendo mediciones retrospectivas. ¿Sí? Este es el estudio clásico de Schiffman y Stone y Hafford, pero siempre todos se acuerdan de Schiffman y Stone. Así que esos son como los clásicos desarrolladores del modelo de EMA. Y partió, digamos, con Palm Pilots, con diario, incluso con papel. A veces se llama, ustedes lo pueden encontrar por Experience Sampling Methods, que es otra forma de llamarlo, pero es exactamente lo mismo. Esto se usa mucho en medicina, cuando la gente se va con un holter, digamos. Todo lo que no puedo sacar una foto, sino que necesito un periodo de tiempo y tengo que medir todo lo que es muy dinámico, se beneficia de este tipo de investigación. Y por supuesto que el trastorno del límite de personalidad, ustedes saben que se caracteriza por inestabilidad. Una de las características, si ustedes piensan en pacientes o en personas con las que han trabajado que tienen trastorno del límite de personalidad, una de las dificultades es que está todo bien hasta que está todo mal. Y cuando está todo mal, pucha que está mal. Entonces tenemos problemas de intensidad, o sea, reactividad emocional, una intensidad de emociones que es difícil imaginarse, ¿sí? Al punto que las personas sienten que no van a sobrevivir la vergüenza, la pena, la rabia. ¿Sí? También descontrol conductual, que fluctúa, que es momentáneo, que cambia de un momento a otro. Alta hipersensibilidad, ¿no es cierto?, a estresores interpersonales, sentirme rechazado, en adolescentes sentirme tratado injustamente, pero todo converge en la hipersensibilidad interpersonal principalmente a experiencias de rechazo interpersonal. ¿Sí? Y en el tiempo, si ustedes se imaginan a alguien que es en un mundo social, alguien que es extremadamente sensible a estresores interpersonales incluso con sesgos atencionales, como yo veo, no sé, la cara de Rocío, digo, no le gustó lo que estoy haciendo. Tengo sesgos, estoy sobreidentificando rasgos faciales de desconfianza, hay paradigmas de estudio con miogramas, con paradigmas de caras de monja, ¿no es cierto?, donde se puede modificar la experiencia de confianza en el rostro de las personas. Estoy buscando señales de rechazo y las encuentro, el que busca encuentra, y ahí se activan emociones que son absolutamente intensas, que pienso que no las voy a poder sobrevivir, y muchas veces para salirme de esas emociones recurro a, por ejemplo, autolesiones sin intención suicida, que básicamente se sustituyen el dolor emocional por dolor físico. ¿Sí? Y cuando esto ocurre varias veces al día durante mucho tiempo, desde periodos tempranos en la vida, los 12, 13 años, es difícil que las personas terminen configurando una noción del self, quién soy, claridad de autoconcepto, sentido de dirección y una autovaloración positiva, o sea, una autoestima positiva. Entonces tenemos 4 áreas de disfunción que son principales en el trastorno de personalidad, que son afectividad negativa, altamente quizás sobreestimada, por ejemplo, la literatura de BT,
como si fuera lo más importante. Descontrol conductual, que durante una época, no sé cómo en otros lugares, pero llegaba un paciente que se cortaba y era TLP inmediatamente, y ahora sabemos que el descontrol conductual es un fenómeno transdiagnóstico en los espectros de mayor gravedad del factor P, por decirlo de alguna forma. Y lo que vemos hoy día en el modelo alternativo de trastorno de personalidad, en el DSM-5 y en el CIE-11, es que efectivamente lo central, lo patognomónico del trastorno de personalidad es disfunción interpersonal y disfunción del self. Eso lo diferencia de otros fenotipos, ¿sí? Por ejemplo, la desregulación emocional puede verse también en ciclotimia, en algunas presentaciones de trastorno afectivo bipolar y a veces también en depresión. Entonces no es característico, ¿sí? Y el descontrol conductual lo mismo, pero esto parece ser cuando las personas se desregulan emocionalmente consistentemente por episodios de rechazo interpersonal y no por fluctuaciones en la luminosidad del ambiente o por fluctuaciones del ciclo sueño-vigilia, por ejemplo, que es algo más propio de la relación entre la ritmicidad circadiana y el ánimo en trastorno afectivo bipolar. Ahí estamos cerca de este fenómeno que se llama trastorno de la personalidad. Además de ser muy intenso, es extremadamente volátil e inestable. Esto es, por ejemplo, una medición de un paciente con trastorno diagnosticado con trastorno límite de personalidad en distintas áreas, por ejemplo, de regulación emocional, regulación del self y descontrol conductual. Y vemos que salta en cada medición, estos son 25 mediciones diarias, en este caso particular, y salta para todas partes, de momento a momento. Un momento estamos acá, después estamos acá, después estamos acá, después estamos acá, después estamos acá. ¿Se fijan? Esa es la experiencia de una persona. Si uno no entiende esa experiencia y uno no entiende que esa experiencia es el resultado de sentirme rechazado interpersonalmente, no podemos ayudar a pacientes con TLP. Aparecen esas tonterías como que son manipuladores. Sí, es que están manipuladoras. Bueno, si usted sintiera que se muere cada vez que alguien cada vez que se siente rechazado por alguien y se siente rechazado por alguien todo el rato, usted también estaría tratando de hacer lo posible porque la persona no lo abandone. Por eso en el DSM, en los criterios antiguos del DSM-4 sale frantic efforts, así como esfuerzos, digamos, frenéticos por evitar el abandono. Y claro, si uno sintiera que el mundo se acaba cuando uno no lo invitaron a la fiesta o no le llegó, obviamente uno haría lo posible por manipular a la otra persona, pero no es la manipulación de una persona antisocial, ¿no es cierto? No es ganancial, es para sobrevivir emocionalmente a algo que siento que me va a destruir. Si uno no entiende eso, es muy difícil ayudar a personas con trastorno límite de la personalidad. Entonces, como son tan intensas y como son tan variables, obviamente EMA es actualmente el paradigma, digamos, para poder investigar fenómenos de psicopatología básica en TLP, porque nos permite, por fin, llegar y mapear y modelar esta variabilidad momento a momento. Entonces, lo que voy a hablar hoy día es algunos estudios que hemos hecho, no sobre TLP, sino que sobre EMA, algunas preguntas que no están resueltas en EMA. Es una metodología muy utilizada, pero también es un desastre. Por ejemplo, ¿cuántos prompts tienes tú en tu...? 6. ¿Por qué 6? La literatura que también está mal reportada la mayoría. De partida, cuando uno lee estudios de EMA, lo que uno siempre quisiera es una fichita que diga como cuántas veces al día, desde qué hora hasta qué hora, qué tipo de prompts usaron, si eran basados en eventos, que cuando usted le pase esto, conteste, o se los mandamos durante el día en horario fijo, en horarios random, en horarios pseudo randomizados, donde yo le digo, mande todos los días de 10 a entre 10 y 10:08, cosa que el paciente piense que está randomizado, pero en realidad no está randomizado, llega a cualquier momento ahí. ¿Tú les pagas a tus...? Sí, les bonifican 2 sesiones. ¿Les bonifica más de acuerdo a si contestan más? Si entran en la muestra final, que es más del 50%. De acuerdo, o sea, son todas decisiones, y si uno ve la literatura de EMA, es como... Entonces, nosotros hemos estado preguntándonos acerca de algunas cosas de, bueno, ¿y por qué se toman esas decisiones? ¿Y qué es lo mejor? ¿Cuál es el mejor estándar? Y eso obviamente depende de los fenómenos. Por ejemplo, nuestra pregunta es, para estudiar psicopatología básica, el trastorno límite de personalidad, ¿cuántas veces al día? Captura la variabilidad natural de, por ejemplo, el afecto en TLP. ¿Cómo hago? ¿Cuáles son los aspectos del diseño de un estudio de EMA que me van a ayudar a maximizar el compliance, o sea, la adherencia?
no tenemos. Y la última pregunta que voy a hablar de acá en metodología es, ¿le hará mal a las personas contestar 25 veces al día sobre sus pensamientos suicidas? ¿Le hará bien? ¿Sí? Porque el tema era del measurement reactivity o reactividad al testeo, hay información conflictiva. Algunos estudios muestran que puede haber una sobrecarga, pero otros estudios dicen no, esto capitaliza sobre el automonitoreo. La misma razón por la cual en DBT las personas tienen diarios donde van reportando y organizando y monitoreando sus estados emocionales, eso es un ingrediente activo del tratamiento. Entonces quizá esto aumenta el automonitoreo y los efectos del testeo repetido son positivos. En cualquier caso, negativo o positivo, tenemos el problema que estamos afectando lo que estamos midiendo. ¿Sí? Entonces tenemos que tratar, por lo menos, de quizá estimar esa reactividad. Después voy a hablar de algunos estudios de psicopatología básica, o sea, una vez que tenemos esto más claro, cómo investigamos, por ejemplo, relaciones. ¿Qué viene antes? ¿De regulación emocional y después problemas interpersonales, como el modelo de Marshall-Linehan, o primero de regulación interpersonal y después de regulación afectiva, como el modelo de Gunderson? John Gunderson, un psiquiatra de Harvard que desarrolló el Good Psychiatric Management, que es un modelo de tratamiento. Y después, ¿cómo podemos usar EMA para medir resultados de intervenciones más allá de los autorreportes? A ver si las intervenciones quizás tienen también efecto en la vida real de las personas. Entonces, estos son los aspectos de método: compliance, captura de variabilidad y reactividad al testeo. Estamos interesados en un par de cosas más, pero por ahora vamos a hablar de esto. Con mi estudiante de doctorado Antonella D'Avanzo, hicimos un metaanálisis primero para ver cuál es la tasa de compliance a través de los estudios de EMA para trastornos límite de personalidad. ¿En cuánto la estiman ustedes? Compliance es básicamente de la cantidad de preguntas que le envié a un participante, qué porcentaje respondió. Entonces, un alto compliance es 100%. Respondió cada vez que yo le pregunté algo, 25.000 veces al día, respondió. Y 0 es, no me pescó, pero nada. Le mandé y no contestó nada. Para trastorno límite de personalidad, ¿cuánto estiman ustedes que es el compliance? 60. ¿Índice más, menos? 20. 30%. Uno siempre pensaría, no, va a preguntarle a personas que están todo el día, por lo que les decía, reactiva interpersonalmente. Casi 80%. ¿Sí? Pero la heterogeneidad, ¿sí? Esto que decía, es, o sea, algunos tienen más, otros tienen menos. Bueno, nuestra pregunta ahí obviamente fue, ¿hay algún aspecto de diseño de los estudios? ¿Algún tipo de compensación particular? ¿La cantidad de preguntas? ¿Si es con barra análoga? ¿Algún aspecto, un design feature que predice que haya más o menos compliance? No encontramos nada. ¿Sí? O sea, pareciera ser que aumentar la adherencia, al final lo que nosotros hemos descubierto en nuestros estudios es que conviene tener, son dos reglas. Uno, una plataforma de medición que nos permita monitorear adherencia en tiempo real y un par de personas de buena voluntad o bien pagadas que están todo el día en el teléfono. Oiga, noté que usted tiene alguna dificultad con la aplicación, lo podemos ayudar de alguna manera. O sea, estar encima de las personas. Pero a veces se olvidan. Y lo otro es también socializarlos muy bien. O sea, entrenar a las personas a participar en nuestro. No hacerlo todo online, que se inscriben en online y después que envíen datos. O sea, nosotros lo hacemos con entrevistas estructuradas, le explicamos, los ayudamos a instalar la aplicación, hacemos un par de pruebas y eso aumenta mucho el compliance. Yo sospecho que los estudios que tienen los compliance más altos, estos que están acá, hacen eso. Más que preocuparse de cómo pagarle a los pacientes. Y ni siquiera tiene que ver con la cantidad de prompts, si pregunto muchas cosas o muy pocas cosas. ¿Sí? Entonces, eso ya fue interesante porque nos permitió a nosotros más o menos entender que tampoco no había que obsesivamente estar viendo cuál es la bala de plata que me va a permitir una mejor compliance. La compliance es importante. Si yo tengo pocos datos o muchos datos perdidos, se pierde la estabilidad y la confiabilidad de los resultados. ¿Sí? Después teníamos otra pregunta que era, ¿cuántas veces tengo que preguntar? Asumamos que cualquier dimensión de psicopatología de el EMA tiene una cierta variabilidad natural en la naturaleza. Yo podría preguntar, se fijan, si yo preguntara 3 veces,
puedo preguntar aquí, pregunto acá y voy a quedarme con una idea de variabilidad que no es para nada la real. Pregunté muy poco, básicamente. El estudio de la Johanna Köhling, que diferenciaron personas con depresión y TLP con personas con solamente depresión, para ver si habían diferencias, no encontraron ninguna diferencia, pero me dieron 4 veces al día. Y dijeron, puede ser que no medimos lo suficiente, entonces nos pasó esto. Pero si yo mido 25 veces al día, acá hay varias mediciones que son innecesarias, ¿no es cierto? Porque son tan seguidas en el tiempo que yo abrumo a mi paciente, le tiro, pero en realidad no era necesario porque me pasé un par de pueblos y de la variabilidad natural del fenómeno. Entonces la pregunta era acá, bueno, ¿cuánto es muy poco y cuánto es demasiado? O sea, ¿cuál es el sweet spot entre compliance y variabilidad? Y eso, viendo 2 métricas de variabilidad, que son un poco complementarias a lo que nos hablaba Rocío de la inercia. La inercia es como el stickiness, o sea, cuánto la medición tiene que ver con la medición anterior. La inestabilidad o la mean square of successive differences o la probabilidad de cambio agudo tiene que ver con cuál es la probabilidad de que salte de uno a otro rápido, que haya mucha estabilidad, ¿sí? Y ahí hicimos un estudio que era bien innovador, donde básicamente a cada participante se asignó aleatoriamente a un orden en el cual recibía o primero, o al medio, o después. El orden estaba randomizado. Una condición light de 5 mediciones diarias por 3 días, una mediana de 13 mediciones al día por 5 días y una intensidad de 25 mediciones al día durante 3 días. ¿Sí? O sea, acá tenemos 15 mediciones, acá tenemos 65 y acá tenemos 75. ¿Ya? Pero es la intensidad dentro de un día. Para ver, para ver, cada sujeto recibía todas, pero en órdenes que estaban asignados aleatoriamente. Y preguntábamos un esquema básico, como sencillo de EMA, con barras análogas. Primero sobre emociones usamos el PANAS, solamente el PANAS negativo, no el PANAS positivo, ¿sí? Después sobre pensamientos y conductas, por ejemplo, esto es impulsividad momentánea, me sentí impaciente, dije cosas sin pensar, actué impulsivamente, y esto es ideación suicida y NSSI. ¿Sí? En este momento, incluyendo desde la última, me corté sin intención de morir. Y después autoestima, que es claridad de autoconcepto, sentido de dirección, y 2 ítems del BDI de autovaloración de autoestima. Después hipersensibilidad interpersonal, me sentí rechazado, me sentí atacado, me sentí incomprendido, alienación, ¿no es cierto? Y conflicto interpersonal, discutí con otra persona. Esta no funcionó tan bien porque discutir es como, ¿qué opinas tú de la elección? Pues una discusión, pero nosotros queríamos llegar a conflicto, ¿sí? Igual se diferenciaban los grupos de los controles sanos. Y tenemos el mean square of successive differences, que lo único que hace es restar este de este y elevarlo al cuadrado, y este de este y elevarlo al cuadrado, y básicamente tengo una suma, y lo sumo, ¿sí? ¿Ven esto? Y con eso, básicamente, tengo una noción de cuánta variabilidad hay en todo el periodo de medición. Y el probability of acute change, que es básicamente una probabilidad que me dice, en base al promedio del participante, cuán probable es que de un momento a otro se vaya una desviación estándar o sobre una desviación estándar de su promedio. O sea, saltos fuertes. Y esto lo convertimos, nosotros le sacamos el divisor y lo convertimos en cantidad de instancias diarias en las que el paciente se pega saltos. Era más interpretable, nos pareció, que la probabilidad. Y vemos que cuando se trata de MSSD, o sea, como variabilidad como de rasgo casi, durante toda la medición, da lo mismo un poco si pregunto 5 veces o si pregunto 25 veces. No se diferencia mucho, excepto quizá para claridad de autoconcepto, pero acá tenemos dudas porque como el MSSD es un promedio, está estirado por los outliers. Entonces, si tengo pocas mediciones, 5 nomás, es bien probable que si por alguna razón, ¡boom!, se va a la punta del cerro. Entonces, como se trata de un promedio, nuestra recomendación es que MSSD parece que no importa tanto, pero como es un promedio, pregunte más o por más tiempo, ¿sí? Para evitar, o use algo que no se ha usado, pero nosotros estamos escribiendo algo que es el median successive sum of successive differences. Como hablaba Cristóbal ayer, la mediana funciona mejor cuando las disminuciones están sesgadas. No así la cantidad diaria, el promedio diario de cambios bruscos. Para eso, claramente, medir más es mejor. Entonces, si ustedes están interesados en
no este compuesto general de cuánta variabilidad existe, que más encima no diferencia bien los casos, porque yo puedo tener la misma variabilidad que una persona que no tiene el trastorno, pero simplemente en otra banda. Yo fluctúo de 1 a 2 y el otro fluctúa de 4 a 5. Y es exactamente el mismo MSSD, pero la interpretación clínica es bastante distinta. O sea, a nosotros nos gusta mucho más el cambio agudo, y el cambio agudo, mientras más mido, más instancias identifico de cambio agudo. Entonces ahí pareciera ser que hay una gran diferencia, un salto incluso de 5 al día, a 13 al día, a 25 al día. Ahora, 25 al día se afecta el compliance, ¿sí? El compliance nosotros siempre, en este estudio no lo manipulamos, no llamamos a nadie porque queríamos ver cómo funciona naturalmente, y es casi siempre un 50%. O sea, cuando le preguntamos 25, responden 12, le preguntamos 13, responden 6. Entonces también, si uno quiere más respuesta, hay que preguntar más asumiendo una tasa de... Este otro estudio, otro último problema que estamos viendo, que es el tema de la reactividad que hemos hablado. Entonces dijimos, usemos el mismo diseño que tenemos para ver si las típicas preguntas de los comités de ética en EMA, pero ¿va a subir la suicidalidad? Si usted le pregunta tanto, ¿se va a sentir mal el paciente? Si usted le pregunta tanto sobre sus afectos negativos, ¿va a actuar de forma impulsiva? ¿Va a pensar más en el suicidio si usted le pregunta al suicidio? Y lo que hicimos fue efectivamente hacer un estudio bien sencillo de Repeated Measures ANOVA, básicamente, saber medidas repetidas. Y esto lo hicimos con Jorge Matamala, que es un estudiante que ha estado, quizás lo conocieron algunos, que ha estado aprendiendo mucho sobre esto y él quería participar en este estudio. Y dije, ¿qué puedo estudiar? ¿Qué puedo hacer? Y dijimos, bueno, nosotros estamos interesados en esto. Ya, y se metió de cabeza y aprendió y es súper bueno. Estos son todos pacientes diagnosticados con SCID, con SAM-BPD, o sea, estamos bien seguros que tienen el diagnóstico. Y nos dimos cuenta que no existe ninguna diferencia en los promedios diarios de afecto negativo, impulsividad momentánea, ideación suicida o NSSI en las distintas condiciones. O sea, preguntar más, y esto es within subjects, o sea, todos recibieron la misma condición, o sea, cada sujeto pasó por cada una. Entonces eso le da cierto poder para poder decir, no sube cuando pasó de la corta a la mediana o la larga, no subió ninguna de estas categorías. Con lo cual, nosotros pensamos que es bastante seguro preguntar incluso en este grupo de pacientes, incluso en altas intensidades, si es que uno quisiera lograr más instancias de cambio, de capturar más instancias de cambio agudo. Bien, son 3 estudios de EMA, pero sobre el EMA, que nos permiten saber, bueno, qué hacer para compliance, qué tipo de índice de variabilidad usar para qué tipo de pregunta científica, clínica, y también presentar esto, mostrar esto a los comités de ética, que no se preocupen, lo testeamos, creemos que es seguro. Pero esto también es interesante porque así como así, tampoco es un EMI, ¿no es cierto? Tampoco es una intervención ecológica momentánea, no mejora. Así como así nomás, como lo usamos nosotros. Habría que hacer modificaciones, quizás y sí se podría hacer una intervención que ayude a las personas con automonitoreo, etc. Después algunas preguntas sobre la relación o cómo diferencian estas características, estas dimensiones de las muestras. Por ejemplo, un estudio con Magdalena Dabello, una estudiante de magíster. Quise presentar proyectos de magíster especialmente y de doctorado, porque son como cosas que hemos estado haciendo. La hipersensibilidad interpersonal, esta idea de Anderson, que lo central en realidad del trastorno del límite de personalidad es la hipersensibilidad interpersonal. Hay paradigmas de cyberball experimentales, hay paradigmas, digamos, estudios de ecological momentary assessment, autorreporte. Pareciera ser que es un problema de las relaciones. O sea, Kember tenía razón, ¿no es cierto? Son relaciones de objetos, es el principal problema. Entonces, este es un estudio sencillo pero importante, que básicamente lo que hicimos es comparar 58 controles sanos, personas que no tienen un diagnóstico de TLP, con personas que sí lo tienen, con 13 mediciones diarias por 5 días, 65 por sujeto, y en general teníamos 3.055 observaciones. Ven como EMA uno tiene de repente una muestra, ¿sí? Porque son, claro, no son tantos sujetos, pero son, en el grupo clínico nomás, 3.055 observaciones. O sea, es una muestra de 3.055 en términos estadísticos, ¿sí? Y claramente se distinguen en depresión, están mucho más deprimidos los del grupo clínico. En el SAM-BPD, que es un instrumento que mide severidad de síntomas de TLP, claramente mucho más
fuerte. Y el LPFS, que es un instrumento que mide el funcionamiento de la personalidad en base al modelo alternativo de personalidad. Esto es modelo clásico, esto es modelo alternativo. Y el puntaje de corte es 27, tenemos 32. O sea, claramente se distingue de los controles sanos. Y también en las áreas de sensibilidad al rechazo, sentirme criticado, sentirme no entendido o alienado socialmente y haber tenido conflicto personal, también las diferencias son bastante claras, ¿no es cierto? Donde son mucho más altos siempre los MSSD de los pacientes que tienen el diagnóstico versus los controles sanos. O sea, pareciera ser que sí, esto diferencia a las poblaciones. Y esto es lo mismo con las instancias de acute change diarias, ¿ya? Ustedes ven que existe 0,76, eso es solamente porque también hay muchas respuestas de 0, digamos. No pasó, es un 0, entonces eso hace que los promedios tampoco sean tan altos. Y vemos que efectivamente las personas con el diagnóstico tienen más instancias de sentirse rechazado, criticado, de tener cambios bruscos en esa experiencia, ¿sí? De un momento a otro. Y esta es la intensidad, el promedio básicamente. Efectivamente, es mucho más intenso la sensibilidad al rechazo, es mucho más intenso sentirme criticado y es mucho más intenso sentirme no entendido en el grupo de casi el doble siempre, incluso más. Otro estudio interesante de psicopatología básica. Bueno, ¿quién tiene razón? John Gunderson, que dice que lo primero es la hipersensibilidad. Se fijan que con EMA podemos probar estos modelos, que son teorías, pero ahora tenemos datos longitudinales y podemos establecer relaciones temporales de antecedencia y consecuencia. Es una de las grandes fortalezas del EMA. Gunderson dice, lo primero es problemas interpersonales y después vienen todos los otros problemas. Y Marshall Linehan y toda la tecnología de DBT está hecha en... O sea, si uno le pregunta a un terapeuta de DBT qué es el TLP, es un problema de regulación emocional. Incluso han hecho bastante daño, a mi juicio, como tratando de promover un diagnóstico idiosincrático de trastorno por regulación emocional que no está en ninguna parte. Entonces los pacientes, bueno, ¿qué es esto? ¿Dónde no lo encuentro? No existe, ¿sí? Entonces, pero esto lo podemos testear. Un modelo Gunderson que dice de la hipersensibilidad a la desregulación emocional, al descontrol conductual, o de la desregulación emocional a la hipersensibilidad interpersonal y después al descontrol conductual. Lo que encontramos es que es un modelo lagged, es decir, vamos viendo cómo exactamente lo desfasamos en el tiempo, ¿sí? O sea, el tiempo sobre el tiempo más 1, ¿sí? Y vemos que dentro de una hora, ninguno de los dos modelos, ni Gunderson, y esto lo más probable es que sea un fenómeno como lo que describía Cristóbal, que para unos sí y para otros no, entonces el coeficiente básicamente no hay. Pero si uno lo desagrega, con Idionomics, por ejemplo, podría parecer que para algunos sí. Y que es lo que todos sabemos, que todos tienen razón. Lo que pasa es que hay el nuevo dodo. Todos tienen razón. Lo que pasa es que hay distintos fenotipos, hay distintas expresiones de estas dificultades del self interpersonales. Algunos son más de orden descontrol de regulación emocional, fenotipo DBT, otros son más problemas de identidad interpersonales, Gunderson, TFP, mentalización. ¿Se fijan? Todos tienen razón. Pero sí en el momento encontramos que la relación entre los dos en el mismo momento, o sea, hay una relación momentánea entre ambas variables y siempre los coeficientes de regresión son más grandes para el modelo Gunderson. O sea, las dos cosas están pasando al mismo tiempo, pero es más fuerte la predicción de desregulación emocional por problemas interpersonales, ¿sí? Es más fuerte consistentemente ese patrón de predicción. Voy a ir terminando. Esto es un estudio bien interesante de Constanza Vial, que básicamente quería hacer, bueno, hay algunas características que me permiten a mí decir de entrada si un paciente va a tener más dificultades. O sea, por ejemplo, este paciente es DBT, porque yo ya sé que su problema va a ser que su afecto se va de arriba para abajo y va a necesitar algunas habilidades para sobrevivir momentos de emocionalidad intensa o para surfear la ola de la emoción, todas las distintas técnicas que tiene el manual de DBT. Pero también predictores diarios. Hay predictores que si algo pasa durante el día, yo sé que va a haber mayor inestabilidad, mayores acute change, básicamente. Básicamente acá esto fue interesante porque mezclamos una regresión regularizada o penalizada que se llama ElasticNet, que es un modelo de predicción por Machine Learning. Que lo primero que hizo, que lo que hace se llama penalizada o regularizada, porque lo que hace es una regresión predictiva. Uno le mete todas las cosas y dice, esto no sirve fuera, esto no sirve fuera, esto no sirve. O sea, castiga, por eso es regularizada. Castiga los predictores que tienen una muy poca contribución a el outcome. Es decir, saca
trata de limpiar la señal del ruido. Y lo primero que hizo fue sacar todos los basales. O sea, todos los basales de autorreporte no predicen inestabilidad diaria. Por eso hacemos EMA, ¿no es cierto? Si predijeran inestabilidad diaria, no haría falta. Entonces, estos son más instrumentos de rasgo y EMA es más de estado. Y lo que sí descubrimos es que, se fijan, no predicen, pero lo que sí descubrimos, es que en días, este no es el gráfico correcto, lo siento, pero lo que descubrimos es que en los días en los que hay más problemas interpersonales, no en el LPFS al principio, pero en días donde pasó más que me sentí rechazado, había más inestabilidad. ¿Cierto? Es como, eso sí lo pudimos ver. Este es el último ejemplo, con esto termino, de cómo usamos esto para poder analizar resultados de intervenciones. Esto es un estudio que hicimos en el Hospital Sotero del Río, donde probamos con un multiple baseline, que es un diseño como bien robusto para establecer efectividad antes de un RCT. Ahora nos ganamos un fondo para hacer un multisite, donde vamos a probar el mismo modelo que aquí mostró Promesa, en distintos centros, que básicamente es comparar DBT de 3 meses con 6 meses con tratamiento usual, ¿sí? Pero aquí partimos, y básicamente teníamos, Shirley McMahon ya había mostrado que 6 meses es igual de efectivo a 12 meses, eso está perfecto, y nosotros dijimos, bueno, un poquito más, si 6 meses es efectivo, quizás 3 meses es efectivo, como el PHQ, ¿no es cierto? Partimos con el PHQ 9 y terminamos con el PHQ... Sí. ¿Ah? El PHQ 2, claro. Pero podemos terminar con el... con el P, ¿no es cierto? Entonces nosotros, esto todavía no está bien calibrado para nuestra realidad en Chile, necesitamos algo más liviano. Y esto era online, de hecho, era online por tres meses. Y tenía, todos estos componentes, voy a avanzar rápido. Este es el multiple baseline, algunos pacientes esperaban 3 semanas, otros 6 semanas, otros 9 semanas, y vemos que cada vez, en bastantes casos, cada vez que se inicia el tratamiento, empiezan a bajar los síntomas. En algunos casos, en algunos no tanto, hay que investigarlo, y ahora estamos reclutando para el ANDE Study, que es el Assessment of a National DBT Enhanced Skills Training Program. Esto lo analizamos con Cristóbal, obviamente, y pudimos ver que, por ejemplo, en el pre-post, ¿sí? Cambia el afecto negativo, para algunos sí, para otros no. Algunos en uno empeora. Nuevamente, no tenemos coeficientes estables. Esto que está acá en azul es lo que diría de la regresión normal, basada en promedio, en el shrinkage que decía Cristóbal, este shrinkage de acá, pero vemos que también hay harta heterogeneidad. Esto es, ¿en qué medida el afecto negativo cambia porque cambió el autoconcepto? Por ejemplo, una intervención en la identidad. Yo tengo mayor claridad y sentido de dirección, por lo tanto me desregulo menos emocionalmente. Para algunos sí, este es el promedio, y para algunos súper bien y para algunos no. Entonces, no funciona igual para todos. ¿Sí? Y esto es básicamente negative affect, o sea, si cambia el afecto negativo pre-post porque cambió la sensibilidad interpersonal. Y vemos que para algunos sí, para este caso, por ejemplo, no hubo ni un efecto. Consistentemente sí, esto parece que Gunderson parece que en general le achunta más que otro, porque efectivamente el afecto negativo cambia principalmente por reactividad interpersonal. Eso. Bueno, no se olviden, con eso termino, que la academia puede ser difícil y tener un equipo excelente que funciona bien es lo que mejor nos protege y nos permite hacer mejor ciencia. Así que quiero dar también un tributo a un gran equipo, con grandes personas, algunos de ustedes ya los conocen, que han estado trabajando en todos estos proyectos de forma súper dedicada y de forma excepcional. Tenemos excelentes alumnos en esta universidad y muy motivados, así que nada de esto sería posible sin las personas que están acá.